Son las 7:10 de la mañana del 6 de junio de 1944, y el mundo todavía no sabe que este día va a cambiar su historia para siempre. El teniente coronel James L. Rudder está parado al pie de una pared de roca mojada que sube 30 metros hacia el cielo gris de Normandía. El viento huele a sal, a pólvora y a algo más difícil de nombrar, el olor exacto del miedo cuando todavía no ha tenido tiempo de convertirse en pánico. El agua del Canal de la Mancha gotea de su uniforme, sus botas se hunden levemente en el guijarro húmedo. Por encima de él, la roca es vertical, indiferente, casi obscena en su imponencia, y desde algún lugar allá arriba, invisible entre el humo y el polvo, alguien quiere matarlo. Uno de sus hombres se acerca con la expresión de quien acaba de recibir las peores noticias posibles, pero intenta que no se note demasiado. Coronel, las cuerdas no sirven, son demasiado pesadas. Han absorbido tanta agua en el mar que no hay manera de lanzarlas hasta arriba. Antes de que Rudder pueda responder, el primer proyectil de mortero estalla a 20 metros. La tierra y la piedra llueven sobre ellos como una reprimenda del cielo. Otro cae más cerca. El polvo se mete en la garganta, en los ojos, entre los dientes. Coronel, ¿qué hacemos ahora? Rudder mira la roca, mira a sus hombres, mira hacia el mar gris donde todavía hay barcazas aproximándose a la orilla, algunas ya ardiendo. Y por un segundo, un solo segundo que nadie más ve, su mente retrocede 5 meses en el tiempo. Era un martes de enero en Londres. La sala huele a tabaco frío y a mapas viejos. Un general con la cara de alguien que ha tomado demasiadas decisiones imposibles señala un punto en una fotografía aérea. La imagen muestra una lengua de tierra que se adentra en el Canal de la Mancha como un puño levantado contra Inglaterra. Pointe du Hoc, dice el general. Aquí hay 6 cañones franceses capturados, calibre 155 milímetros, emplazados en lo alto de unos acantilados de 30 metros. Tienen un alcance de más de 18 kilómetros. ¿Sabe lo que eso significa, coronel? Rudder lo sabe perfectamente, pero deja que el general lo diga. Significa que si esas piezas siguen operativas el día del desembarco, pueden alcanzar tanto la playa de Omaha como la de Utah. Pueden hundir barcos. Pueden convertir el desembarco en una masacre antes de que los primeros hombres pongan un pie en la arena. La operación entera, todos los planes, todos los sacrificios que ya hemos hecho, pueden irse al traste por 6 cañones en un peñasco. El general da vuelta a la fotografía. Debajo hay otra, vista lateral de los acantilados, verticales, imposibles. La batería está defendida por 200 alemanes. Hay alambradas, campos de minas, posiciones de ametralladoras en los flancos. Para llegar a esas piezas hay que desembarcar al pie del acantilado, escalar 30 metros de roca bajo fuego enemigo, eliminar las defensas y destruir los cañones. Luego tienen que mantener esa posición hasta que lleguen refuerzos. Silencio en la sala. Probablemente sea la misión más difícil de su carrera, coronel. Rudder estudia el mapa durante un largo momento. No dice que es imposible, no dice que hay que buscar otra opción. Dice, ¿cuándo empezamos a entrenar? El presente vuelve con otro estallido de mortero. Cientos de Rangers del 2º y el 5º Batallón habían embarcado esa madrugada en 12 barcazas de desembarco y 4 vehículos anfibios DuQ. La travesía desde los transportes hasta la costa francesa tendría que haber sido de 40 minutos. No lo fue. El Canal de la Mancha estaba furioso esa mañana. Las olas alcanzaban 1,5 metros de altura. Las pequeñas barcazas LSA subían y bajaban como corchos en una tormenta, y los Rangers dentro agarraban lo que podían y tragaban saliva con el estómago en la garganta. Nadie habla de eso en los libros de historia. El mareo, el olor a vómito mezclado con agua de mar y aceite de motor. Los hombres que iban a escalar acantilados bajo fuego enemigo y que primero tuvieron que aguantar 40 minutos siendo sacudidos como ropa en una lavadora. Cuando la flotilla se dividió, el teniente coronel Snyder y el 5 batallón se quedaron atrás, observando cómo Rudder y 3 compañías del Pires Madano se alejaban hacia la costa. El plan era simple. Cuando Rudder conquistara la punta y enviara la señal, Snyder llevaría a sus hombres como refuerzo. Snyder esperó, siguió esperando. Lo que Snyder no podía ver era lo que estaba pasando al frente. Una corriente de marea oriental, caprichosa y brutal, había comenzado a empujar las barcazas hacia el este desde el momento en que se separaron del grupo. Los pilotos peleaban contra el agua, contra el viento, contra los motores que no daban para más. Los Rangers agarraban los bordes y se miraban unos a otros sin decir nada, porque no había nada que decir. «Aguantad, chicos, nos hemos buscado un día de mierda para un ataque anfibio». Nadie se rió, pero varios asintieron. Era el tipo de comentario que en otro contexto habría sido gracioso, y en ese contexto era lo único que podía mantenerte cuerdo. Entonces la primera barcaza se fue a pique. No fue una explosión. Fue algo peor. El agua simplemente entró, lenta al principio y luego de golpe, y la barcaza se hundió con todo su peso. Los hombres se lanzaron al agua helada del canal, lucharon contra la corriente, lucharon contra el equipo que tiraba de ellos hacia abajo, y de alguna manera, la mayoría sobrevivió. Llegaron empapados, sin armas, sin munición, a barcazas ya sobrecargadas. Luego se fue a pique otra.
Esta llevaba los suministros, casi todo el material de reserva, comida, munición extra, equipamiento médico. Solo rescataron a un hombre, el resto se lo quedó el canal para siempre. En menos de media hora, el batallón había perdido buena parte de sus reservas y un porcentaje de su fuerza antes de ver la costa. Cuando el humo de la cortina que habían tendido los aviones comenzó a dispersarse, Rader vio la costa francesa por primera vez esa mañana. Y algo en su estómago le dijo que algo iba mal. Las formaciones rocosas que se perfilaban en la penumbra no correspondían a lo que había memorizado en las fotografías aéreas. El ángulo era incorrecto, los contornos distintos. ¿Qué demonios es eso? Nos ha arrastrado la corriente. Estamos demasiado al este. Se volvió hacia el piloto. ¿Puede llevarnos allí? Sí, señor. Entonces hágalo. Y que todo el mundo se cubra y esté listo para fuego enemigo. Ahí arriba hay muchas posiciones alemanas. Lo que vino después fue el tipo de experiencia que los hombres que sobrevivieron no supieron describir durante años. El acero llovía. Los morteros alemanes creaban columnas de agua alrededor de las barcazas, cada una amenaza de muerte suspendida en el aire durante una fracción de segundo antes de estrellarse. Los defensores en lo alto de los acantilados miraban aproximarse las barcazas con la frialdad de quien tiene ventaja táctica absoluta. Terreno elevado, cobertura, línea de fuego despejada. Esperaron hasta 300 metros. ¡Fuego! Las ametralladoras, los fusiles, los morteros, todo abrió fuego a la vez. Al final de la columna, un proyectil de 20 milímetros perforó el casco de un Duke W y lo mandó al fondo en cuestión de segundos. Las barcazas que quedaban aceleraron cuanto pudieron, zigzagueando entre las explosiones, y finalmente crujieron contra el guijarro al pie de Point du Hoc. Las rampas cayeron, y el infierno empezó de verdad. Las ametralladoras alemanas en las posiciones del flanco este barría la playa desde el momento en que el primer Ranger puso un pie en tierra. El guijarro ofrecía cero cobertura. Los Duke con las largas escaleras requisadas al cuerpo de bomberos de Londres intentaron avanzar, pero el terreno los traicionó. La playa estaba sembrada de cráteres y bancos de arena, y los vehículos se hundieron antes de poder desplegarse. Las barcazas LSA dispararon sus cohetes con cuerdas hacia lo alto de los acantilados. La mayor parte de los proyectiles no llegó ni a la mitad. Las cuerdas cayeron inútiles contra la roca, demasiado empapadas, demasiado pesadas, demasiado todo. Usad las granadas, dadles todo. No dejes que se acerquen a la base del acantilado. Un grupo de soldados alemanes se asomó al borde del precipicio con pistolas ametralladoras y fusiles, buscando objetivos en la confusión de abajo. Era una posición perfecta para ellos, un matadero para los Rangers. El sargento Lommel no lo dudó ni un segundo. Hora de igualar las probabilidades, chicos. Levantó su Browning Automatic Rifle y disparó una ráfaga corta hacia el borde. Uno de los alemanes cayó hacia atrás. Los otros se retiraron del borde, reconsiderando su posición. Era solo un momento de duda, pero en una batalla, un momento de duda puede ser la diferencia entre vivir y morir. Los Rangers aprovecharon esos segundos y avanzaron en sprint hacia el pie del acantilado, buscando el único lugar donde las ametralladoras de arriba no podían alcanzarlos, pegados a la pared de roca. Fue entonces cuando una granada de mango alemana aterrizó entre los pies de Rader. El tiempo se detuvo de una manera que solo ocurre en los momentos en que la muerte está a menos de 2 segundos de distancia. Rader la vio, procesó lo que era, y en lugar de apartarse, la cogió del suelo y la lanzó lejos antes de que estallara. Nadie habla mucho de ese momento, pero los hombres que lo vieron no lo olvidaron jamás. Bajo el fuego de mortero y fusilería, acurrucados al pie de la roca, fue entonces cuando llegaron las malas noticias sobre las cuerdas. Demasiado pesadas, demasiado mojadas, inútiles, un chasquido metálico contra las piedras. Una granada rodó entre 2 Rangers. La explosión los tiró al suelo. Sobrevivieron, pero con los tímpanos reventando y el mundo convertido en un zumbido sordo y continuo. Rader tenía una contusión leve. Su cabeza era un caos de ruido y dolor y pensamiento acelerado. Por un momento, solo por un momento, no hubo opciones visibles. Pero entonces miró hacia los escombros acumulados al pie del acantilado, la roca que habían ido derribando los proyectiles navales que bombardeaban las posiciones alemanas desde el mar, obligando a los defensores a apartarse del borde y buscar cobertura. Había creado algo inesperado. Un montículo, un punto de apoyo. Rader lo vio y supo exactamente lo que había que hacer. Traed las escaleras. Sí, señor. Kuhn, Lommel, fuego de cobertura. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue uno de esos actos colectivos de voluntad que no tienen nombre pero que definen lo que puede hacer un grupo de hombres cuando no tienen otra opción que seguir adelante. Bajo el fuego enemigo, entre explosiones de mortero que hacían temblar el suelo, con los oídos destrozados y el cuerpo al límite, los Rangers ensamblaron 3 escaleras de 5 metros cada una. 15 metros, más los 5 del montículo. 20 metros. Exactamente lo que necesitaban.
El soldado de primera George J. Putzek fue el primero en subir. Escaló con las manos y los pies mientras las balas picaban en la roca a su alrededor, y llegó arriba, el primero. En los minutos siguientes, Rudder y los Rangers restantes escalaron los últimos 20 metros de pared vertical, algunos usando cuerdas que otros Rangers habían conseguido anclar, algunos con las manos desnudas sobre la piedra mojada, todos bajo el fuego de un enemigo que seguía intentando detenerlos. Cuando Rudder llegó arriba y pisó el borde del acantilado, Pointy du Hoc ya no le pertenecía a los alemanes. Ahora vamos a por esos cañones. Lo que encontraron arriba no se parecía a nada que hubieran entrenado. El terreno era un paisaje lunar de cráteres del tamaño de habitaciones, excavados por semanas de bombardeos aéreos previos al desembarco. Entre los cráteres había trincheras, búnkeres de hormigón, posiciones de ametralladora y alemanes que no tenían ninguna intención de rendirse. Los Rangers se desplegaron y comenzaron a limpiar las posiciones. Era combate de trincheras, combate de búnkeres, el tipo de lucha más brutal y más personal que existe, a distancias donde puedes ver la cara del hombre que intenta matarte. Cayeron Rangers, siguieron avanzando. En uno de los búnkeres, la resistencia fue especialmente feroz. El combate fue corto y brutal, y no fue bonito, pero los Rangers ganaron, como suelen ganar quienes no tienen opción de perder. Rudder seguía adelante. Una bala le había rozado el muslo. Alguien lo vio y señaló la mancha oscura que se extendía por su pantalón. ¿Qué tan grave? Estoy bien. Seguid. Cuando la compañía D llegó al área donde según todos los informes debían estar los 6 cañones de 155 milímetros, el sargento Leonard Lommel se detuvo en seco. Los emplazamientos estaban vacíos. En su lugar había troncos de madera tallados para parecerse a cañones, una ilusión óptica para los aviones de reconocimiento. Los verdaderos cañones, los que podían hundir barcos en un radio de 18 kilómetros, no estaban ahí. Señuelos. Maldita sea, los cañones de verdad no están aquí. Un segundo de silencio absoluto, el tipo de silencio que ocurre cuando toda la operación parece desmoronarse. No los pueden haber movido lejos. Seguimos tierra adentro, los encontramos. El sargento Lommel y el cabo Jack Kuhn se adentraron solos en el campo, cruzando setos y huertos bajo el fuego intermitente, avanzando hacia el interior sin saber exactamente qué iban a encontrar. A unos 800 metros de la batería, entre la vegetación de un campo abierto, Lommel vio algo que heló la sangre. Los 6 cañones, apuntados hacia Utah y Omaha, listos para disparar, sin nadie custodiándolos en ese preciso momento. ¿Sabes lo que hay que hacer, Lommel? Las granadas de termita hacen un trabajo limpio y definitivo. Lommel las colocó en el mecanismo de retroceso de los cañones, uno por uno. El calor del termita puede alcanzar 2500 grados centígrados, funde el acero, lo convierte en escoria inservible. No hay manera de repararlo en el campo de batalla. Cuando terminó con esos 2, encontró 4 más. Hizo lo mismo. 6 cañones, destruidos, por 2 hombres, en silencio. Los cañones que podían haber hundido los barcos de desembarco. Los cañones que podían haber masacrado las playas de Omaha y Utah. Los cañones por los que toda aquella operación imposible había sido concebida, los que habían mandado a hombres a escalar acantilados bajo fuego de ametralladora, los que habían justificado cada muerte de esa mañana, estaban destruidos. Cuando la noticia llegó a Rudder en el puesto de mando que había improvisado en uno de los búnkeres capturados, su alivio duró exactamente los segundos que tardó en mirar a su alrededor y contar a sus hombres. Y saber lo que venía después. Pointy du Hoc asegurada. Necesitamos munición y refuerzos, muchas bajas. La radio crujió. Sin refuerzos disponibles. Repito, sin refuerzos disponibles. Rudder miró el aparato de radio, miró su mano vendada. Miró a los hombres que lo rodeaban, algunos vendados, algunos apoyados contra la pared de hormigón con los ojos cerrados, todos al límite. Maldita sea. ¿Qué hacemos, coronel? ¿Aguantamos? No dijo nada más, no hacía falta. Los Rangers que quedaban en pie lo entendieron. Enviaron patrullas hacia la carretera entre Grand Camp y Birville-sur-Mer. Establecieron perímetros. Distribuyeron la munición que quedaba con la precisión de quien sabe que lo que tiene en los bolsillos es todo lo que va a tener. La noche cayó sobre Pointy du Hoc. Poco antes de medianoche, los Rangers escucharon silbidos en la oscuridad, luego voces, luego el ruido de hombres moviéndose entre los árboles de un huerto cercano. El primer ataque fue un sondeo. Los alemanes querían saber dónde estaban, cuántos eran, qué quedaba de ellos. Los Rangers lo repelieron, los alemanes se retiraron a la oscuridad. Era solo un reconocimiento en fuerza. Vuelven. Una hora después volvieron, esta vez en silencio total, sin silbidos, sin voces, solo sombras moviéndose entre las sombras, acercándose sin ser detectadas hasta estar a 50 metros. 50 metros, la distancia de media calle. Entonces alguien habló en voz alta, en alemán, llamando nombres a lo largo de la línea. ¿Preparados? Aquí vienen. Las ametralladoras alemanas abrieron fuego y la noche se convirtió en una tormenta de trazadoras. Los proyectiles pasaban sobre las cabezas de los Rangers a centímetros. Los morteros comenzaron a caer. Las granadas iban y venían entre ambos lados como un intercambio macabro.
Los Rangers aguantaron, dispararon hasta el límite de su munición, obligaron a los alemanes a retroceder de nuevo. A las 3 de la mañana llegó el ataque definitivo. Con la munición casi agotada, con hombres heridos que seguían en posición porque no había nadie más para sustituirlos, con el fuego de mortero más intenso de toda la noche cayendo sobre sus posiciones, la línea cedió. Los alemanes la rompieron, el mando dio la orden de repliegue. En el caos de esa retirada en la oscuridad, algunos Rangers quedaron atrás, algunos fueron capturados, algunos no volvieron. Rader reorganizó lo que quedaba en el puesto de mando, estableció una nueva línea defensiva, no dio señales de lo que sentía por dentro. Era lo que se esperaba de él y era lo que sus hombres necesitaban. Cuando amaneció el 7 de junio, solo 90 Rangers eran combatientes, 90 hombres contra lo que pudiera venir. Se prepararon para otro ataque que nunca llegó. Quizás los alemanes habían evaluado el costo. Quizás tenían otros problemas más urgentes a medida que el desembarco se consolidaba en toda la costa normanda. Por las razones que fueran, el ataque definitivo nunca llegó. El 8 de junio, las fuerzas principales americanas alcanzaron Pointe du Hoc. Rader había sido herido 3 veces durante la operación. Del 22º Batallón de Rangers, que escaló esos acantilados, 152 hombres resultaron heridos, 77 no volvieron. 77, hoy, en el borde mismo del acantilado de Pointe du Hoc, hay un monumento. Está en el lugar exacto donde esos hombres escalaron, donde las cuerdas no llegaron, donde un coronel recogió una granada del suelo y la lanzó lejos, donde un sargento ensamblaron escaleras bajo el fuego y las clavaron en la roca, donde 90 hombres sostuvieron una posición toda una noche sin refuerzos, sin suficiente munición, sin opción de rendirse. Hace 80 años, desde aquí arriba, lo que se veía abajo era el canal, lo que se veía al frente era Europa, y lo que se decidía era si el mundo iba a tener un tipo de futuro o el otro.